DJ Octavio nos pone su música, sus temas favoritos de los 80. Él es un chamo, no sé de dónde saca, ese que le pregunta a alguna novia viejita que tendrá por ahí, o alguien, o alguno de los camarógrafos. O es pana de Enrique Lazo, uno no sabe. Mira, quiero felicitar a Andrea, que está aquí, tu productora, acompañándote. Compañera la Maracucha, claro, también. Sí, la Maracucha, bueno, Astrid que está tomándose unos días libres. Pero tiene varios, ¿no? Sí, unos cuantos, bueno, me deseo descansar. ¿Tú te puedes tomar una vacación así? Ah, no tanto, pero... ¿Cuánto puedes agarrar tú? Porque yo estoy lo mismo días. que tú. Grabo, depende del espacio que me permitan para grabar unos días. Bueno, hay que tomarlo porque a veces hay que apartarse un poquito. Sí. Claro. Mira, el tema económico es un tema fundamental en Venezuela, sobre todo que estamos viviendo un tema de hiperinflación, que es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Lo están viviendo, lo vivimos todos. Claro. No hay billetes ni siquiera para poder pagar, y lo que te costó un día una cosa, el día siguiente puede que cueste el doble o no se consiga que eso cueste infinito. Pero la producción petrolera, que nosotros dependemos de eso, todos los días va cayendo. La revista Forbes el fin de semana publicó un artículo que dice que a la velocidad que está bajando la producción, que en diciembre podríamos tener cero. Yo estoy seguro que eso se estabiliza, hay negocios que se están haciendo por fuera con algunas petroleras, pero ¿qué opinión te merece después de 20 años de haber tenido una de las industrias petroleras más importantes del mundo, estemos en esta situación? ¿Qué soluciones crees tú que se puedan dar? ¿Hay que abrirse a hacer una apertura petrolera nuevamente con transnacionales? ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo sin ser experto en ese tema, lo que diría es que ha faltado admisión por parte de quienes han dirigido estas políticas, admisión de que se han equivocado, de que han cometido errores, por ejemplo, ¿verdad? De que se abandonó un tema fundamental como, por ejemplo, la inversión en equipos, en posibilidades de mejoramiento de los mecanismos de producción petrolera, por ejemplo, también. O, por ejemplo, el manejo de los recursos de PDVSA, ¿verdad? Eso de que PDVSA tuviera que venderle los dólares al Banco Central a un precio muy por debajo de la cotización real también terminó de fracturar, pues, las finanzas de la industria. Aparte de eso, bueno, todas las denuncias que han surgido, que incluso la propia Asamblea Nacional quiso investigarlas, y la fracción mayoritaria no quiso que se investigara, la fracción oficialista no quiso que se investigara esto en el pasado. Es decir, los ministros no concurrieron para rendir cuentas sobre lo que allí pasaba. Es decir, muchas cosas han venido ocurriendo como para que hoy tengamos esta situación de deterioro, y no hay, a mi modo de ver, una política clara que permita decir, bueno, mira, se están dando los pasos correctos para que la industria petrolera se recupere. No hay un plan visible de recuperación de la industria petrolera. Muchos anuncios de que aumenta la producción, pero lo que vemos es lo contrario, es la caída de la producción. Por eso es importante que, más que lo que yo puedo opinar, es que el gobierno haga bueno lo que dijeron en la campaña electoral, que a partir del triunfo del 20 de mayo, el presidente Maduro iba a hacer las correcciones en la economía que se estaban demandando. Y eso hasta esta hora, yo no he visto esas correcciones. Ojalá se hagan, ¿verdad? Y ojalá se hagan en un sentido positivo, escuchando a la gente que sabe del tema. Escuchando a la gente que sabe del tema. Aunque sé que no es tu tema central ni de tus programas, pero has hablado, por ejemplo, con Henry Falcón, y hablaste con el otro candidato, Bertucci, sobre la dolarización. Entonces, esta dolarización que nosotros estábamos viendo que habían ofrecido un sueldo mínimo, un salario mínimo de $75 por persona, entusiasmó mucho a los que sí votaron. Pero te pregunto algo, ¿tú crees que esta sea una solución? Porque de hecho estamos dolarizados. Yo no sé si te ha pasado que te piden, o por lo menos un presupuesto, te lo dan en dólares, y a veces te sube y todo, a pesar de que no lo pagas en dólares, pero el equivalente en bolívares. Yo no creo que estamos dolarizados, sino dolorizados con los precios. Sí, estamos dolorizados con los precios. Bueno, esa era una propuesta que podía discutirse, la viabilidad o no de la dolarización. Yo no estaba 100% convencido tampoco de eso, porque tampoco soy experto en el tema, pero bueno, hay países que lo han hecho y a esos países les ha ido bien. Lo fundamental es precisamente recortar el gasto público, lograr que el Estado no gaste más allá de lo que tiene que gastar, sincerar, por ejemplo, este asunto del control de cambios, ¿verdad? Tener una sola política frente a este tema, no tener varios tipos de cambios. Y lo otro, bueno, buscar que la moneda venezolana tenga respaldo, que no se emita más dinero en orgánico, es decir, que no se hagan aumentos salariales si eso no tiene respaldo, por ejemplo, que los aumentos salariales respondan a la realidad económica, que no se endeude el país por encima de su capacidad. Eso es lo fundamental para tener una economía sana. O sea, para sanear la economía hace falta precisamente sentarse, ver cuáles son esos errores que se han cometido, admitir, nos equivocamos aquí, nos equivocamos allá, vamos a corregirlos y vamos a un nuevo comienzo. El problema es que pareciera que el presidente está, en cierto modo, prisionero de algunos esquemas
que no ayudan. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, factores dentro del mismo gabinete que quieren seguir en la política de controles extremos, factores que ven en el sector privado al enemigo a derrotar, que es una especie de enemigo al cual hay que reducir y acabar. Y además de eso, bueno, creyendo que con políticas como las que hemos venido padeciendo en Venezuela, vamos a salir de abajo, y cuando es todo lo contrario. Creo que tiene que haber un gran espíritu autocrítico para que podamos salir de esta situación, si es que el gobierno pretende ser quien encabece esos cambios, ¿verdad? Bueno, en política internacional vimos un evento histórico como fue que se dieron la mano el presidente de los Estados Unidos con el presidente de Norcorea. Es histórico porque se evitó además una posible guerra nuclear y sabes dónde conduciría eso. Esto tomó mucha diplomacia y, claro, no se tocó nada sobre lo que va a cambiar por dentro del país. Eso no sé si Norcorea va a cambiar o no, pero por lo menos hicieron una relación, un diálogo, una comunicación. Todo está por verse. Está por Oye, verse. ¿sabes por qué? Porque los dos son mandatarios muy volubles. Pero se dio esa reunión, eso fue una buena reunión. Ahora, fíjate, yéndonos a la historia, recordemos que, guardando las distancias, pues, tanto en los personajes como en las circunstancias, recordemos que Alemania, la Alemania nazi y la Rusia soviética o la Unión Soviética, firmaron un tratado de no agresión y luego, bueno, terminaron en confrontación. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa reunión no es suficiente. Hay que ver de aquí en adelante si esos cronogramas, por ejemplo, de desnuclearización de la península coreana terminan concretándose. Y ojalá avanzáramos en el mundo hacia un plan de desarme nuclear en todo el planeta, porque imagínate, mientras existan armas nucleares, el peligro de una conflagración o de accidentes nucleares no está cauterizado, no está superado. Ese peligro sigue existiendo. Ese día que se dieron la mano esos nazis y los rusos, los comunistas, tiene un día específico y es el día que se conmemora, el día del antitotalitarismo, porque son dos corrientes que a la vez se unían pensando distinto. Así que ese es el resultado histórico. Ahora, viendo esa reunión diplomática, ¿por qué Venezuela no puede hacer una reunión diplomática con nuestro principal cliente, abrirse a los Estados Unidos, que es el que nos ha pagado siempre? Ahora nosotros ni siquiera estamos produciendo para pagarle a China con barriles de petróleo como se acordó. ¿Por qué nosotros tenemos incapacidad y siempre ver al norte como un enemigo? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que forma parte también, digamos, de los modelos ideológicos, ¿verdad? Siempre en Venezuela ha habido un factor político, como lo ha habido en América Latina, que ha visto a los Estados Unidos como un enemigo, y también en distintos periodos Estados Unidos ha tenido políticas inadecuadas, absolutamente equivocadas hacia América Latina. Es cierto, en Venezuela es necesario que nosotros superemos esa aprensión, pero también tiene que haber, digamos, el uso de la diplomacia como instrumento de negociación política, que tengamos una diplomacia proactiva en ese sentido, no una diplomacia, digamos, de confrontación, de marcha y contramarcha. Fíjate, por ejemplo, ¿por qué fue posible la entrega de Joshua Holt sin condiciones a los Estados Unidos? ¿Qué pasó allí? Ahí funcionó de alguna forma la diplomacia. ¿Ves que sí se pueden aliviar tensiones? Esos temas deberían abordarse así. Por ejemplo, yo fui embajador en Brasil y México, y yo me reunía con todos los factores sociales y políticos en esos países, con sindicatos, con partidos, con empresarios, etcétera. Y a mí me llamó mucho la atención que el gobierno de Venezuela enviara una nota de protesta al nuevo encargado de negocios de los Estados Unidos en nuestro país porque se reunió con unos parlamentarios. Eso fue lo que yo leí. Y yo digo, bueno, pero si la función del embajador es reunirse con todos los sectores, o sea, una reunión es como que lo más natural. Lo que más bien debería buscarse es que se normalizaran esas relaciones, por el bien incluso de nuestra economía. Nosotros tenemos en Estados Unidos nuestro principal comprador de petróleo. Imagínate, si nosotros vamos a una situación en la cual se produzca un embargo petrolero completo, o que Estados Unidos decida no comprarle más petróleo a Venezuela, o no vender los insumos para que podamos tener gasolina en nuestro país, por citar ejemplos. Bueno, ¿hacia dónde vamos a ir? No solamente por este asunto de un interés meramente económico, sino porque los países, la tendencia es que los países tengan relaciones de cooperación. Nosotros podemos tener, con todas las diferencias que pueda haber con la política norteamericana, relaciones de cooperación. Aquí tendría que haber eso. Ahora, el problema es el siguiente, y esto no va solamente con Estados Unidos, sino con todos los países. Fíjate, ¿qué pasa? Cuando uno vive en un edificio, ¿verdad?, uno acepta unas reglas de condominio. Y eso implica, mira, la fiesta debe ser hasta tal hora, no te puedes estacionar en tal lugar, no puedes dañar tales y cuales instalaciones que son de uso común. Bueno, así pasa con la comunidad internacional. Cuando uno suscribe convenios y acuerdos, ¿verdad?,
en materia de derechos humanos, por ejemplo, bueno, eso implica un compromiso con ese acuerdo y el compromiso también de que entre todos vamos a vigilarnos para que todos cumplamos con esos acuerdos. Ahora, el gobierno no puede pretender que si no está cumpliendo todos los parámetros y todos los acuerdos y convenios en materia de derechos humanos que ha firmado, que ha suscrito el Estado venezolano durante toda una larga historia, no puede pretender que desde fuera no se meta el ojo a eso. No es un tema solamente de soberanía. La soberanía, por supuesto que debe respetarse, pero también el Estado, por muy soberano que sea, tiene una obligación internacional que debe cumplir. Así como Venezuela tiene derecho pues, a quejarse, por ejemplo, si hay violación a los derechos humanos, como hubo a los presos en Guantánamo, bueno, también otros países tienen derecho a ver qué pasa aquí, y si los ciudadanos en el contexto interno no tienen respuesta de las instituciones a sus quejas en materia, por ejemplo, de violación de derechos humanos, bueno, acuden al exterior. Así es. Tenemos que ir a una pausa. Vamos al regreso a hablar de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que ahora si nos salimos o nos ponen sanciones, ¿qué vamos a hacer? Hablar de las sanciones y también un poco de ti como periodista, de cómo te meneas en ese ring. Ya regresamos con más. Con Vladimir con todo es el hashtag para que nos escriban aquí en Coto y Pensini.